tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo, 21:02, 27 grados la temperatura en Asunción. Respiradores de oro. Vamos a desmenuzar ese informe de la Contraloría General de la República en relación a esta adquisición que hizo el Ministerio de Salud. Ya está con nosotros la diputada de Patequería, Rocío Vallejo. Y tenemos, aparte de lo que esto ya se denunció, ella con otros diputados que forman parte de la multibancada, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público por esto que, al observar los números, es escandaloso. Siguen las sobrefacturaciones en el Ministerio de Salud. Y nosotros vamos a aportar un elemento nuevo a lo que ya las diputadas denunciaron en base, reitero, a ese informe de la Contraloría General de la República, porque funcionarios del Ministerio de Salud, y chequeamos la información, nos contaron con lujo de detalles quiénes están detrás de esta empresa que fue beneficiada con esta adjudicación de más de 8.000 millones de guaraníes. Se habla de una sobrefacturación o supuesta sobrefacturación de 243%. Tenemos los nombres de quienes estarían detrás, es decir, los padrinos de esta empresa, quienes han operado en el Ministerio de Salud para que esta empresa sea beneficiada con esta y otras licitaciones. El segundo tema, productores del departamento de San Pedro están muy molestos con el ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedman. Hubo un compromiso de asistencia para el incentivo de huertas, 50.000 huertas en ese departamento. Se hizo una licitación para la compra de semillas, 15.000 millones de guaraníes, una licitación ya cerrada. Hay otra licitación por ese mismo monto, 15.000 millones de guaraníes. Y los productores, van a escuchar ustedes testimonios de estos productores, se quejan de la calidad de las semillas y van a ver en qué condiciones le entregan. Dicen, esas semillas no sirven. Y aparte de eso, hubo un compromiso del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedman, en abril de este año, de proveerle de todos los insumos, sistemas de riego, asistencia técnica. Nada de eso pasó. Se hizo una inversión de 19 millones de guaraníes para la construcción de esas huertas. Hoy eso no funciona. Y el tercer tema, una denuncia fuertísima la que hizo la Cámara Paraguaya de la Construcción, la CAPACO, en relación a la gestión de Dani Durán al frente del Ministerio de Urbanismo. Aparentemente se han dejado de lado sistemas de control que anteriormente apuntaban a la transparencia. Se tenía información certera de las empresas encargadas de las construcciones de las viviendas. Hoy aparece una lista y tenemos un informe, por ejemplo, y tengo acá el documento, aparece una agroganadera construyendo viviendas, aparecen estudios jurídicos construyendo viviendas, aparecen empresas consultoras. Vamos a preguntarle sobre esto a Dani Durán, ministro de Urbanismo, y este reclamo que hacen desde la Cámara Paraguaya de la Construcción. Para poner en contexto lo que vamos a desarrollar en el primer bloque con la diputada Rocío Vallejo, presentamos este informe. Respiradores de oro. En veloz licitación, el Ministerio de Salud adquirió respiradores sobrefacturados en un 243%. El Ministerio de Salud Pública en abril llamó a licitación para la compra de ventiladores pulmonares. El proceso duró apenas unas 15 horas y se adquirieron 31 equipos por los que se pagaron 8.115.800.000 guaraníes. La Contraloría General de la República analizó esta compra y encontró serias anomalías, y la más resaltante fue que la compra tuvo un precio sobrefacturado en un 243% con relación a iguales equipos adquiridos en otra licitación. Al tomar conocimiento del informe de la Contraloría, los diputados Rocío Vallejo, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Carlos Rejala, Tito Ibarrola, Katia González, Norma Camacho, Jorge Brites y Celeste Amarilla presentaron ante la Fiscalía una denuncia penal contra personas innominadas por la sospechosa licitación realizada para la compra de estos respiradores y señalan que existe una alta probabilidad de que se hayan cometido hechos punibles en esta compra y piden que se identifique a los responsables. El informe de la Contraloría
Contraloría empieza señalando que el pliego de bases y condiciones de la licitación estaba plagada de irregularidades, que también fueron comprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El Ministerio de Salud hizo la licitación por vía de la excepción, alegando que los equipos debían ser adquiridos de forma urgente. La empresa que ganó esta millonaria licitación es DISA Healthcare Sociedad Anónima y tenía que proveer los 31 equipos y lo hizo el 19 de abril pasado. La Contraloría verificó el 28 de abril los ventiladores pulmonares adquiridos y constató que solo 3 estaban instalados y funcionando, por lo que el órgano Contralor se pregunta: ¿no era que se necesitaba de las máquinas de forma urgente? Pero esta es la menor de las irregularidades detectadas en este caso, ya que se pudo constatar que se llama a licitación con carácter de urgencia impostergable y el 1 de abril, vía mail, a las 19 horas, se envía el pliego de bases y condiciones a las 5 empresas. El 2 de abril a las 12 ya se adjudicó a DISA Healthcare Sociedad Anónima con solo 5 horas hábiles para preparar la oferta. Además, la empresa ganadora vende los 31 ventiladores pulmonares a un precio unitario de 261.800.000 guaraníes, totalizando el monto del contrato la suma de 8.115.800.000 guaraníes. Cuando en diciembre de 2019 la misma empresa vendió estos mismos equipos por un valor de 169 millones de guaraníes cada uno y no existe un documento que explique el por qué la diferencia de precio, y la Contraloría aclara que esa explicación debe estar agregada para demostrar que no existió sobrefacturación. También una cuestión que llamó la atención de la Contraloría fue que solo se dio horas para que las empresas hagan sus ofertas y apunta: si bien el proceso es por urgencia impostergable y que la necesidad del equipo es de provisión inmediata, ello no implica que se establezcan plazos insuficientes para la preparación de ofertas. Lo que quiere decir que si las otras empresas no pudieron hacer sus ofertas, se debió dar igual oportunidad a todas y no apresurar los plazos para beneficiar a una sola firma, tal como parece que se dio en el caso de DISA Healthcare Sociedad Anónima. También llama la atención que no se encuentran los acuses de recibos de las ofertas de las otras 4 empresas, por lo que todo hace suponer que la licitación pudo haber sido digitada. En conclusión, la Contraloría General de la República encontró 5 irregularidades graves en esta licitación y que son: 1. No se justifica la fijación del precio referencial en fundamentos que justifiquen que cada ventilador podría costar 220 millones de guaraníes, ya que la compra que fija como referencia tenía el precio unitario a 169 millones de guaraníes. 2. El proceso se hizo de una manera apresurada que no permitió la transparencia y competitividad. 3. El precio por el cual compra finalmente el Ministerio de Salud es de 243% más elevado que el precio de costo determinado por la Contraloría. 4. El Ministerio tenía la facultad de fijar los precios, además por el hecho de acceder al precio del despacho conforme lo acredita la Contraloría. Y 5. En el contrato se cambian las condiciones del pliego de bases y condiciones, siendo que la empresa había sido adjudicada cumpliendo los requerimientos del pliego. Rocío Vallejo, diputada de Patraquería, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto ya se publicó, sé que ya habló bastante sobre este tema. Yo decía un poco desmenuzar este informe de la Contraloría General de la República. Yo sé que le escuchaste al ministro Mazzoleni hablar al respecto. El domingo estuvo en Caracol con nosotros Julio Rolón. Y ellos, después vamos a ir a otras cuestiones, pero ellos justificaban esto diciendo que estábamos en una situación de incertidumbre, en una situación de que no sabíamos a nivel mundial de qué iba a pasar, incluso los respiradores que eran incautados en Estados Unidos, en Brasil, y eso hace o hizo que el proceso de compra, por un lado, se acelere y por otro lado, el precio se dispare. Por eso decía, no sé hasta qué punto vale hacer la comparación de lo que valía ese ventilador pulmonar 4 meses atrás que en el mes de abril, cuando había la incertidumbre. ¿Ese argumento, diputada, es válido o no? Para mí no es válido, Jorge, desde el momento en que uno ve el trabajo que hizo la Contraloría, porque la denuncia que hicimos los diputados fue en base al trabajo de la Contraloría General de la República, un informe muy bien hecho, pormenorizado,
detallado. Yo no había visto antes un informe que vaya incluso a los despachos aduaneros. Entonces yo le escuché al ministro decirnos los precios estaban inflados. Si decimos que los precios estaban inflados, estos debían reflejarse en el monto del despacho aduanero. En el despacho incluso la Contraloría dice, se incluyen los costos, se incluye el precio de despachante, se incluyen los impuestos, todo en ese cálculo, y que se llegó a pagar alrededor de 2.400 millones para sacar la mercadería de aduanas. Pero el ministerio pagó por lo mismo 8.100. Ahora, hay que decir también que sobre ese monto de 2.400 millones, que es lo que se paga para salir a aduanas, y todo el costo de la mercadería, que también fue corroborado ese extremo por la gente de la Contraloría, hay que agregarlo lógicamente la ganancia a la empresa. Pero incluso ponerle, Jorge, que le pongamos un 100% de ganancia a la empresa. Iríamos a 4.800 millones de guaraníes, no 8.100. Claro. Aparte, un proceso administrativo totalmente viciado. Hay que también aclarar que este proceso corresponde a la misma época de la compra de los insumos médicos, donde estaba un director de administración y finanzas, y un director de operaciones y contrataciones que luego llamativamente renuncian por cuestiones particulares y creo que ni siquiera fueron incluidos en el sumario administrativo. Y en este caso vemos que se atenta contra la transparencia, contra la libre competencia. Se hace un proceso de contratación por excepción multimillonario en 15 horas, de las cuales 5 horas eran hábiles. Se le notifica a las empresas que debían presentarse a las 7 de la noche del 1 de abril y los sobres debían abrirse el 2 al mediodía. O sea, solamente una empresa que estaba totalmente preparada podía concursar. Claro. Y que evidentemente concursó. Por otro lado, y esto... Pasa que este paréntesis nomás, ¿verdad? Sí. Para puntualizar, digo el modus operandi, porque tomando como referencia ese informe de Contraloría, ¿cuándo se define esto? Se define entre el 1 y el 2 de abril. El 2 se define. En la tardecita del 1 y al día siguiente, antes del mediodía del 2. Sí. Y remontémonos al caso de Imedic y Eurotec. Sí. Exactamente en ese mismo tiempo. Sí. ¿Y qué es lo que se objeta a esta compra fallida de salud de 85.000 millones de guaraníes? Que también eso se cocinó prácticamente en 5 días. Este se cocinó en 5 horas. Sí. El otro por lo menos lo hicieron en 5 días. Y la cuestión de fondo allí es que al desmenuzar ese pliego de bases y condiciones, y que eso después, ahora, en su conclusión, la DNSP, coincide con lo que, si te acordás, diputada, que habíamos hablado también en este espacio, los puntos que determinaban de que ese pliego estaba absolutamente dirigido para estas dos empresas, para Insumos Médicos S.A. y para Eurotec del clan Ferreira. Sí. Es decir, era en ese tiempo, porque yo recuerdo todavía esta reunión que cuentan los proveedores de salud del 24 de marzo, del 26, cuando Mazzoleni le convoca a todos y todos aplaudimos porque era lo lógico que se tenía que hacer. Le llamas a todos los proveedores, decís que tienen ustedes, vamos a comprar de manera urgente de todos ustedes. ¿Qué pasó? En 5 días van los enviados del presidente, que son 2, uno está imputado, el otro está suelto aún, van los enviados y ahí se pudre todo. O sea, un poco para poner en contexto, ¿verdad? Y ahora aparece esto que ustedes denunciaron en base al informe de la Contraloría, exactamente el mismo modus operandi. Así mismo, Jorge, en el sentido de que se hizo lo que se quiso. Yo tengo la sensación de, bueno, listo, estamos en pandemia, todo es urgencia, la gente va a estar en otra cosa, viendo los mecanismos de que no le tome la enfermedad y vamos a hacer lo que queremos. Esa es la lectura que yo tengo. La forma en que se hizo esta licitación en 15 horas, de las cuales son 5 horas hábiles. La forma del apuro de adjudicar a esta empresa, porque ni siquiera se firmó el contrato al día siguiente para decir era una urgencia ya impostergable, ya tenía que hacerse todo en 3 días. Se firmó el contrato el 14 de abril. La mercadería se entrega el 19 de abril y el 28 de abril la Contraloría se constituye en los depósitos del Ministerio de Salud y constatan que solamente 3 de los 31 respiradores estaban colocados. Los otros estaban todos embalados. ¿Por qué no se dio tiempo a que otras empresas puedan ofertar?
Y acá el tema de lo que me preguntabas al inicio, el tema del precio, es algo que yo también quiero traer a la luz, ¿verdad? Porque acá nunca tenemos la certeza de cómo lo que se establecen los precios referenciales, Jorge y audiencia. ¿Quién lo que dice esto cuesta tanto? Y hay decretos, son mencionados por la Contraloría, leyes, decretos, que es el Ministerio de Salud en base a su potestad. Y ellos tienen el histórico de todas las compras referentes a salud y pueden decir, bueno, el geniolito, que era nuestro remedio de antes, ¿verdad? Sí. En los últimos 5 años, ¿quiénes trajeron el geniolito? ¿Cuánto les costó? ¿Y por qué? Porque esa documentación de costo, esa factura de compra, hay que presentar en Inavisa. ¿Y de quién depende de Inavisa? Del Ministerio de Salud. El caso IMEDIC, ¿recordás? De las facturas falsas. Medicamentos oncológicos de la claro, India. los medicamentos oncológicos. Usted hizo la denuncia también penal. También, ¿verdad? la denuncia penal. Y en ese contexto, ¿qué pasó? Que le presentan la factura de origen de compra de los productos falsa. O sea, Dinavisa tiene todas las facturas de todas las compras de todo tipo de medicamentos e insumos. O sea que si queremos hacer las cosas en serio en este país, ojalá algún día queramos hacerlo, hay que sacar el promedio de lo que costó todo tipo de medicamentos, de equipamiento, y no ya hacer de acuerdo a quien esté en el poder en el momento y a quien haya que beneficiarle. Porque acá está el antecedente de que esta misma empresa había proveído el mismo respirador Sí. a un precio de 169 Sí. millones. 169 millones de guaraníes. Meses después, cierto, ya estábamos en una situación de pandemia y vende a 261 millones 800 mil guaraníes, redondeando, una diferencia de 100 millones por de guaraníes. respirador. ¿Cómo? Por respirador. Por respirador, cada uno de los Sí. 31 respiradores adquiridos, hay una diferencia y en comparación al precio que ellos 4 meses atrás vendieron de 100 millones de guaraníes. No te vayas tan lejos, tenemos lo de diciembre, pero después tenemos en marzo que esta misma empresa le vende estos respiradores también, creo que era a Itaipú, si mal no recuerdo, está en el cuadro que presenta Contraloría, también a 169 millones. Y es más, ¿cuál es la primera objeción de Contraloría? Y Contraloría le dice, ¿de dónde vos sacaste que tu precio referencial es 220? No le justificó el ministerio. Y otra cosa que dijo Rolón el otro día en tu programa, dice, nosotros hemos contestado todas las observaciones. Cierto, han contestado pero no han respondido. Contestaron pero no respondieron. Claro. No justificaron, no fundamentaron por qué de 169, que es lo que ellos ponen como referencia, se van a 220. Y luego adjudican por 261, 100 millones más. Es demasiado, Jorge. Acá, impresionante los datos que nos pasan, doctora. Van surgiendo, sí. Por eso siempre tengo el teléfono Sí. aquí para corroborar. Me hace recordar un apreciado amigo, dice, un escándalo por la compra de respiradores. Si te acordás, en Bolivia provoca la destitución del ministro de Salud. Sí. En Bolivia, la misma cosa. ¿Por qué? Me ponen en detalle, acá veo una publicación de BBC y se le echaron al ministro, quisieron vender a $27,000 a lo que cuesta $7,000. Sí, esto costó alrededor de $9,000 su costo. Y te voy a decir más, el Estado está autorizado a comprar directamente del país de origen. ¿Por qué ya no hay un equipo de patriotas de la administración de Mario Abdo buscando los mejores precios para aquello que haya que comprar? Entonces pagás 2.400, no pagás 8.000 millones. ¿Por qué no está instalado un equipo que se encargue de comprar directamente? Si uno pidiendo presupuesto, Jorge, a mí me escribieron personas que me dicen, a mí me ofrecieron en esa misma época esos respiradores a 7.000. Y nadie se enteró, porque otra cosa, ¿cuándo se alza esta licitación a la página web de la Contraloría? De Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el 14, cuando ya estaba todo cocinado, cuando ya nadie se podía enterar. Y Dirección Nacional de Contrataciones Públicas le hace muchas observaciones a esta licitación, pero ¿para qué? O sea, ya no tiene sentido, si ellos ya hicieron lo que quisieron, ya le adjudicaron a quien debían adjudicarle. A diferencia del caso Insumos Médicos SA y Eurotec, esta adjudicación firma Mazzoleni, entre paréntesis.
La otra adjudicación, por autorización, Firma otra persona. firma otra persona, no firma el ministro de Salud. Y acá me hacen la salvedad, o sea, haciendo de vuelta la comparación con Bolivia. No solamente le destituyeron al ministro de Salud por este escándalo, la misma historia, sino que lo mandaron preso. Ujú. Acá nosotros tenemos el caso de la compra fallida del Ministerio de Salud. Imputaron hablamos creo sobre esto, por las 50 camas, Sí. contrabando, y sin embargo, hasta ahora, y eso lo tiene El uno resto. de los fiscales, que es el fiscal más legal, que me dijeron que él se adueñó de la causa, porque hay otros fiscales intervinientes, y no ha avanzado. Yo le hice una nota a él en la radio y me dijo, estamos recabando información, pero yo digo, ahí tenés la denuncia que hicieron ustedes, tenés el informe de contrataciones, el informe de la auditoría de la Contraloría, El de el Yucio. informe de CEPRELAT, Sí, el informe de la comisión donde está Arnaldo Yucio. sí, O sea, todo eso Sí. tenés, pero ellos imputaron por la contrabando 50 camas. sí. Y dándole otra vez la oportunidad a este clan para que siga chicaneando con abogados, trancando, etcétera, etcétera. Digo nomás también, poniendo el ejemplo acá, ¿verdad? Cómo se actuó en Bolivia con un ministro de Salud y acá nosotros le seguimos dando, no sé si el beneficio de la duda, Yo, porque el otro día le escuchaba al colega Benjamín Livieres decir lo siguiente: puede darse, como lo hizo Rolón el domingo, que le pide perdón incluso a Katia González por si por la los trató mal. politiquillos Usted también está en Sí, ese estoy grupo yo. politiquillos por sus minutos de de fama, fama, sí, pero él pide perdón, dice, sí. pide disculpas, reconoce el error. Lo hizo el presidente de la República, lo hizo Mazzoleni, creo que lo hizo también Juan Ernesto Villamayor, Sí. que después vamos a hablar de Juan Ernesto Villamayor. Reconoce el error. ¿Y qué dice el colega Benjamín Livieres? Es válido reconocer, pero hay que actuar en consecuencia. O si no, no sirve tu pedido de disculpas, me equivoqué. ¿Qué hiciste para enmendar ese error? Y cuando vemos en el Ministerio de Salud qué se hizo para enmendar ese error, y aparecen actores de reparto, funcionarios de medio pelo, que fueron separados, hay una auditoría. Sin embargo, el director de insumos estratégicos, preguntabas recién, ¿quién pone el precio referencial? Pone insumos estratégicos. El doctor Neri Rodríguez, quien ni lo conozco, no tengo nada en contra de él, pero sigue en el cargo. El jefe de gabinete, Walter Insfrán, un abogado, que después vamos a hablar de él entre paréntesis, sigue en el cargo. Y a mí, gente de salud, me dice, esta gente Es la misma. operó. Y sin embargo, esa misma gente está hoy en el Ministerio Sí. de Salud. Entonces, por supuesto que pueden equivocarse ante la premura, la necesidad de hacer las compras, porque se puede equivocar, pero hay que actuar en consecuencia. Y eso es lo que no se nota, no solamente en salud, sino también en otras administraciones en Sí. este gobierno. Es que es así mismo, es lo que nosotros, o personalmente yo he objetado desde el inicio. ¿Por qué no está este Velázquez no entró al sumario Velázquez, director, general de Administración y Finanzas? ¿Por qué no entró el director de operaciones de contrataciones de esa época al Ministerio de Salud? ¿Por qué esa auditoría o ese sumario selectivo? Y es lo que siempre yo dije, si un equipo no funciona, pues le convocas a los mejores. En la administración pública, Jorge, hay gente de primera y mucha gente de primera está en el freezer. Convóquenle a los mejores. Seguimos atrasados, leía hoy en el periódico, la ejecución de salud. 38 millones o 38 sí, millones, 38, de los de cuales 494. pero del 76% de esos son sueldos, o sea, sueldos. No podés hablar de ejecución ahí para los médicos. Ayer fue durísimo el debate de los médicos con Mazzoleni. Entonces, como yo digo, ¿quién lo que miente? ¿Mienten los médicos o miente el Ministerio de Salud con su equipo? Porque no puede ser que todos los legisladores y ustedes también, seguramente la prensa, estén recibiendo todo el tiempo queja de los médicos, de las enfermeras, no tenemos insumos, no tenemos protección. Hoy, ¿para qué vamos a irnos lejos? La foto o el video del presidente visitándole al ministro del Interior que está con COVID y yo no le he visto a nadie ahí con un traje de protección. Pero cuando usted se pregunta quién miente, los números son objetivos. Yo siempre digo, Claro, los números no mienten. por eso yo Si decía, ves Ernesto. esto que presentó ayer Sí. Amado Florentín, el presidente de esta comisión, Sí, de los 494 millones de dólares, se usó 38, pues obvio, claro.
Entonces, ese reclamo, y no puede ser que todos los gremios médicos, 8 gremios, estén todos ideologizados, politizados. No, es más, vos hablás con alguno de estos médicos, de los presidentes de estos gremios, y dicen incluso, no quiero yo que salga Mazzoleni. No es una cuestión contra Mazzoleni, sino una cuestión de gestión. De gestiones. Y ahí es donde también coincidimos cuando usted dice, en una situación de guerra como la que nos encontramos hoy, si no funciona el equipo que tiene que determinar las compras que tenemos que hacer hoy de manera urgente, Diego Daut, presidente de la Asociación de Confeccionistas, están los confeccionistas paraguayos desesperados Sí. que quieren un oxígeno para salir a flote de esta crisis económica. Hace 3 meses ellos vienen diciendo estamos en condiciones de elaborar y proveer las batas quirúrgicas. Te Y cuento hasta ahora no sale. sobre ese punto. Justamente nosotros presentamos la bancada de Patriarquería un proyecto de declaración que tiene que tratarse mañana, instando al Ministerio de Salud a que adjudique, a que resuelva esa licitación. El 21 de julio, ¿por qué no es tan acelerada como esta de 15 horas? El 21 de julio había que presentar los sobres y hoy a más de un mes no resuelven la situación de esta gente, de los confeccionistas, los que se hizo todo un show, porque a esta altura para mí ya es un show, diciéndole sí, le vamos a dar trabajo, vamos a reactivar su sector. Hay gente que está volviendo a su casa del interior porque no tiene para comer, esperando esa promesa incumplida del ministerio. ¿Por qué no resuelven esa licitación? ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Los sedantes. El otro día le escuché al doctor Felipe González, el director de INERAM, que es el hospital de referencia en Asunción para tratar a los pacientes con COVID, que nos dijo, no hay sedantes. Y sedantes clave porque se utiliza para los pacientes que necesitan los respiradores. Claro. Entonces necesitan sedarlo porque si no, no aguantan. Entonces yo dije, pues acá no es cuestión de sentido común. Le digo al doctor, ustedes no tuvieron que ya planificar. Pedimos en marzo, pidieron. O sea, hace 5 meses nos llegan los sedantes. Ahora, el fin de semana, creo que están llegando. El viernes me decía el director de aduana, porque entre paréntesis cayó el sistema Sofía. Usted que estuvo en aduana, cayó el sistema Sofía. Parece que no avisaron y eso hizo retrasar de vuelta todo el procedimiento y algunas mercaderías quedaron en el aeropuerto. Tuvo que intervenir el director de aduana, saltar algunos procesos para liberar. Claro. Pero digo nomás, cuando estamos en una situación de guerra, la lógica te dice convocar a tus mejores hombres, a tus mejores tiradores, a tus mejores... Y que los tenemos. Que hay, ¿verdad? Que los tenemos, claro que entonces hay, nosotros Jorge. seguimos otra vez pedaleando con el mismo equipo lento, que no define las licitaciones. Yo no sé si la comisión de Yussi ahora está ayudando, está trancando. Rolón dice que ahora parece que le están encontrando la vuelta para dinamizar un poco más. Entonces se hace muy difícil. Y esto no es una cuestión de tirar pálidas nomás contra el ministro Mazzoleni, sino estamos exponiendo situaciones concretas. Acá está esto que ustedes denunciaron, en base a un informe lapidario, con elementos de Contraloría General de la República, y que hasta ahora, como usted dijo, si bien respondieron, pero no aclararon el fondo de la cuestión. Vamos a hacer una pausa ahora. A la vuelta, funcionarios del Ministerio de Salud me dieron 2 nombres quienes directamente operaron para que esta empresa, DISA Healthcare S.A., sea beneficiada con esta adjudicación. Me dieron el nombre de 2 personas, una información que tengo corroborada y chequeada. Voy a contar el detalle. Y lo mismo, nosotros nos preguntábamos con el caso insumos médicos, siempre, y Eurotech, siempre hay una palanca política. Porque están las empresas que tienen la experiencia a lo mejor de proveer, pero alguien hace, no sé si el cabildeo o mueve desde el punto de vista político para que se dibujen los pliegos de bases y condiciones. Y acá tenemos 2 casos puntuales. Ni siquiera se dibujó, ni ese trabajo se tomaron. No, pliego fue un desastre, cambiaron en el contrato los términos del pliego. Bueno, esto es para hacer un libro. En el contrato cambiaron los términos del pliego. Sí, eso en el contrato cambiaron los términos del pliego. Entonces, realmente había que anular todo, pero como dijo también la comisión de Yussi, en algún momento habían procesos como este que estaban tan avanzados, que ya estaban entregados, colocados, que bueno, ya no podías anular, pero esto es para hacer un libro. Y acá cuando se hace la investigación, lo más probable es que destituyan al portero del Ministerio de Salud que recibió la nota. Claro, así mismo. Bueno, hacemos una pausa, venimos enseguida.
Bueno, y el licor Gran Marula, de un color llamativo e intenso, hecho a base de la fruta marula, creando una combinación única y un aroma exótico con notas de café. El sabor es cremoso e imponente. Es el verdadero sabor de África. No podés dejar de probarlo. Gran Marula, distribuido por Distron Import. Diputado, ya querés una botella del Gran Marula. Los Para invitados, los invitados, ahí está. Te llevas una y después mañana te te devuelvo. llamo a la radio y me decís cómo te cayó. Bueno, acá me pasan también más datos sobre esto. A pesar de la sobrefacturación pagaron, estoy en Bolivia, digo, el caso Sí. de Bolivia, a pesar de la sobrefacturación pagaron mucho menos que nosotros en el mismo mercado internacional, menos de 170 millones de guaraníes ya estaban sobrefacturados. Sí. Y me pasan acá, dice prisión domiciliaria para el ex ministro de Salud boliviano que pagó a empresas españolas respiradores con sobrecosto. O sea, por donde lo mires, y eso que Sí. decías, el informe en este caso de Contraloría es un informe clarísimo, contundente, lapidario. Y lo otro que acá también me dicen, diputada, supuestamente ya están comprometidos más de 200 millones de dólares en compras, eso de los 570 que corresponden al Ministerio de Salud, lo dijo hoy el ministro Mazzoleni. Pero convengamos que con eso ya hace cuánto venimos escuchando esta Y historia. hace rato, hace rato. Y en la práctica solo se ejecutaron 38. Y A juzgar por lo que 38. dijo Amado Florentín ayer, ¿verdad? ¿Por qué los procesos en esta primera época fueron tan rápidos y ahora son tan lentos, verdad? O sea, hay que conjugar eficiencia, transparencia y rapidez. A mí me preocupa muchísimo, Jorge, la situación actual de nuestros médicos, muchos médicos con COVID, las enfermeras, toda la gente que está ahí. O sea, ojalá y que esto no, que vaya, la curva se vaya aplanando, porque nuestros médicos ayer los escuchábamos categóricos, contundentes, falta todo en todo el país. Esta empresa, la que se adjudicó con este contrato, sobrefacturado, dicho por la Contraloría, que ustedes presentaron esa denuncia penal, más de cuánto, 8.000, 8.100 y el costo fue 2.400. 2.000, Ponerle ganancia 2.400. 100% y tenía que ser 4.800. Esta empresa, el principal accionista de esta empresa, de apellido Helmers. Esto pasa en el Ministerio de Salud, funcionario del Ministerio de Eso Salud. es información pública. Y también es información Sí. pública, ¿verdad? El principal accionista de esta empresa, Helmers, su esposa es la hermana del jefe de gabinete de Julio Mazzoleni, del abogado Walter Infram. Mm. El dueño de esta empresa es concuñado del jefe de gabinete Uf. de Julio Mazzoleni en el Ministerio de Salud. A eso le sumas el siguiente elemento, y me dan nombre y apellido. Abogados de esta empresa, que llamaron incluso, hicieron lobby por esta empresa, en procesos que tiene esta empresa, en licitaciones. ¿Quiénes actuaron como abogados de esta empresa? Juan Ernesto Villamayor, actual jefe de gabinete de la Presidencia de la República, y Cosia, el actual Procurador General de la República. O sea, el estudio jurídico de Juan Ernesto Villamayor, donde está el actual Procurador General de la República, Sergio Cosia, son los abogados de esta empresa, que no solamente ha ganado esta licitación, aún con un monto, un contrato sobrefacturado por donde se lo mire, Sí. sino también ha ganado otros contratos. Entonces, este vínculo, yo no estoy haciendo ningún juicio de valor, expongo estos Los elementos. hechos objetivos. Exponemos estos elementos. Sí. El principal, reitero, accionista de esta empresa es concuñado del jefe de gabinete del Ministerio de Salud, que es un abogado que se llama Walter Infram, que a mí me dicen que lo conocen como el monje negro en el Ministerio de Salud. Los abogados de esta empresa, me dicen funcionarios del Ministerio de Salud, incluso me mencionaron el nombre del actual procurador llamando y pidiendo, haciendo lobby por esta empresa que ahora se adjudicó esto. Estoy exponiendo estos elementos, ¿verdad?
No estoy haciendo ningún juicio de valor, ¿verdad? Pero Grave por donde se lo mire. por donde se lo mire. Por donde Por se eso lo mire. hablábamos, ¿por qué se arma en una licitación a medida, un pliego a medida? ¿Por qué se arma una estrategia para sobrefacturar de manera grosera en tiempos de pandemia? Porque hay un pedido de alguien. Este caso de los 85.000 millones de guaraníes, de los insumos fallidos que vinieron de la China, hay todo un esquema. Usted sabe Jorge, perfectamente con quiénes están relación detrás. a eso, con relación a ese punto, tanto es tan burdo fue como hicieron, porque una de las prohibiciones que establece la ley de contrataciones es que las empresas que se presenten no tienen que tener vinculación, ¿verdad? Estas empresas estaban vinculadas y el cheque de reparación del daño, porque repararon, el daño existió y se reparó, era un solo cheque. O sea, no es que estaba separado por empresas, ¿verdad? Entonces, es todo un esquema tan burdo realmente, que indigna, ofende a esa ciudadanía que estuvo esperando, que perdió todo. Hay gente que perdió todo, Jorge, y ocurre esto y entonces vos no sabés qué decirle a la gente. Realmente si es esas vinculaciones, lógicamente vos las has confirmado seguramente Absolutamente. antes de decirlo, el presidente tiene que tomar cartas en el asunto. Pero- Caiga quien caiga, si bien se fue debilitando con el tiempo, esto es de extrema gravedad, es su jefe de gabinete, es el jefe de gabinete de Mazzoleni, estás mencionando personas directamente vinculadas a esta empresa que hay que recordar, los Maus de Oro, también proveyó esta empresa. Claro, ahí Y está, gente que sí. entiende, dice que en realidad esos Maus jamás pueden salir lo que se pagó. Jamás. Y buscando nomás uno en las noticias encuentra otras adjudicaciones también de IPS a esta misma empresa. Es cuestión de googlear el nombre de esta empresa y te aparece ya una cuestión de tercerización de un servicio IPS que no hacía falta, pero se lo adjudica por 10 años a esta empresa. Me decía el senador Enrique Baqueta, pues le preguntaba yo, o sea, es bastante crítico, digo, él viene del seno de Colorado Sí. Ñeteté, me contaba que el movimiento se fundó en la casa de su madre, etcétera, etcétera, y está con una posición muy crítica, y me dice, yo creo que el presidente vive en otro país, por varias razones, por lo que pasa en salud, el presidente está hablando de las rutas cuando tenemos problemas en Sí. salud, Está inaugurando medio un kilómetro. puente Sí. de un carril, etcétera, etcétera. Y otros ministerios que incluso desde gente de su entorno, desde la oposición, hacen referencia a la necesidad de dar algunos cambios, pero no para satisfacerle a algunos sectores, sino porque este caso de la compra fallida de salud, y ahora se suma esto que ustedes denunciaron, respiradores de oro, erosiona la imagen de Mazzoleni, del gobierno, entonces la gente se revela. Y cuando aparece diciéndote las autoridades, tenés que hacer tu cuarentena social a las 8 de la noche, ya tenés que encerrarte en la casa, y encima tuvieron el golpazo, mazazo de vuelta, lo que pasó con este señor Portillo el domingo. ¿Cómo recuperamos esa credibilidad? Entonces ahí es que necesitamos que el presidente reaccione. Entonces, como si no, me decía Baqueta, el presidente no reacciona, entonces a mí me parece que él vive en otro país, no en este país. Bueno, en realidad necesitamos un liderazgo firme. O sea, hay cosas que está haciendo el gobierno, está bien, es su trabajo hacer obra, dar resultados. No desconocemos eso, pero lo que estamos esperando es un liderazgo que el mismo presidente se vaya a ver qué es lo que qué está pasando con las licitaciones que no están saliendo. ¿Por qué el proceso está lento? ¿Por qué no sé si, no sé, realmente si se reunió, por ejemplo, con los médicos para ver la situación real, buscar una explicación? Es que cuando uno le escucha al ministro Mazzoleni y parece también que uno vive en otro país, después le escucha a los médicos y es otro país. Entonces, como que nos está conjugando la misma información entre la autoridad y el sector afectado. Y realmente yo le creo al sector afectado,
¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay 200 millones en ejecución, es que aún no se ha ejecutado, es que no han llegado los insumos. Y si tenemos 38 millones de dólares ejecutados, los cuales 76% es sueldo, y es muy poco lo que se atribuyó a insumos. Entonces, los médicos tienen razón, está faltando todo en todos lados. Y hablando de mensaje, acá lo que me dice el doctor Mime, ¿qué mensaje da Marito? Eso usted dijo cuando se fue a verle al ministro del Interior, ¿verdad? Lo queremos mucho a Euclides, pero la recomendación que hacen los Euclides es médicos una persona que está en un estado de salud delicado y el presidente, nadie estaba con un traje de protección al lado de una persona con COVID. Y me dice el doctor Mime, ¿cómo construimos después nosotros los médicos pedirle a la gente que no visiten a pacientes y el propio presidente? Y él decía hoy, le escuchaba al doctor Mime, está hablando con Hugo Rubín en Ñandutí, y le dice, hay que cuidarle al presidente también, ¿verdad? Entonces, eso hay que cuidarlo al presidente. Sí, claro que hay que cuidarlo. Acá me pasan más cosas de Walter Insfram. Proveedores del Ministerio de Salud, Julio Masolén Insfram, Walter Insfram, hay un vínculo también. Hay muchísima información. Otro que me dice que por este señor, el conocido como el monje negro en el Ministerio de Salud, define, me dice este proveedor, a quién se le paga. Acordate la nota de hace 2 semanas de Cifarma, de CAPEN, de estos gremios, que entre paréntesis con una historia, que un eufemismo que no entiendo, cesión de pagos, que en realidad la empresa que le debía al banco, el banco asume la deuda con el Ministerio de Salud, una cuestión confusa entre paréntesis, pero quien define eso, y los de Cifarma dicen no hay un criterio tampoco, pues hay una deuda histórica del Ministerio de Salud con los proveedores, 175 millones de dólares, aparte con IPS hay 100 millones de dólares. Entonces estas empresas tienen que remar, pero sin embargo se sigue dando preferencia a empresas de maletín, el clan Ferreira, que 2 empresas fueron sancionadas, no los accionistas, tienen 32 empresas vinculadas entre sí. O sea, te das cuenta, diputada, todo lo que hay que sanear, y yo no sé si le entiendo a Pablo VI cuando dice que estamos haciendo algunos ajustes a la ley 2051, de sancionar también a los accionistas, los precios referenciales, que es un cuento chino. Es un cuento chino, ese es un cuento chino. Eso no existe, el precio referencial. Y pueden tenerlo, como te decía yo, Jorge, ellos tienen toda la información de cuánto es el precio real, y ellos son gobierno, pueden conseguir de aduana también cuánto es lo que cuesta eso, ¿verdad? Pero no veo yo una voluntad de transparentar eso, porque eso fue el negocio históricamente. Impresionante los datos acá, te voy a mostrar después esto, que confirma, o sea, de distintas fuentes, todo lo que nosotros dijimos tal cual, ¿verdad? De distintas fuentes confirman. Yo estoy muy tranquila, ¿verdad? Porque lo que quieren es desestabilizar, decir que nosotros somos los mentirosos, los politiquillos, los payasos, los desestabilizadores. Acá, Camilo, de Contraloría General de la República, Benítez, Colorado, ha hecho un dictamen y lo felicito. A través suyo, señor Contralor, felicito al equipo de auditoría que tuvo, mejor no digo el coraje de hacer un informe tan contundente y llegar hasta el último. Le felicito y ojalá veamos esta calidad y este nivel de informes en todos los casos, sin distinción. Diputada, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, me pasás después. Te paso. La precisa. Pausa, venimos enseguida. Rodados mejoró la fórmula de todas sus naftas para ofrecerte más octanos a un mejor precio, y pensando en lo mejor, suma la nueva Mega 98, una nafta súper para motores más exigentes. Además, todas las naftas de Barcos y Rodados están controladas y certificadas por estándares internacionales. Comprobá la calidad de naftas realmente mejoradas, la calidad de Barcos y Rodados. Tenemos un informe que nos proporcionaron productores del departamento de San Pedro. Ellos hablan de las huertas de Friedman, del ministro de Agricultura y Ganadería, que costaron 19 millones de guaraníes cada una, no tienen pozos artesianos, con semillas que no van a servir. Inclusive van a ver en este informe imágenes de cómo proveyeron estas
semillas, entre paréntesis, una licitación de 15.000 millones de guaraníes, otra licitación en curso por ese mismo valor para la compra de semillas que según estos productores no van a servir para el objetivo. Pero veamos este informe y a la vuelta escuchamos el testimonio de los productores. Las huertas de Friedman costaron 19 millones de guaraníes cada una, sin pozos artesianos y con semillas que no servirán. El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció en abril pasado un plan de asistencia con 50.000 huertas con kit de semillas, insumos y asistencia técnica. El ambicioso proyecto pretendía llegar al autoabastecimiento interno en productos de la canasta básica familiar. Un equipo de la Caja Negra recorrió algunas zonas beneficiadas con el proyecto de Friedman en el departamento de San Pedro. Visitamos la Asociación de Productores Trece Tunyutí del distrito de San Pedro de Icuamandiyú. Según el ministerio, esta asociación recibió en total unos 1.800 millones de guaraníes para la construcción de 98 huertas familiares de 400 metros cuadrados. Cada huerta costó cerca de 19 millones de guaraníes. El proyecto debía incluir malla, media sombra, riego por goteo, cercado perimetral, equipamiento y perforación de pozo artesiano. Las mismas fueron instaladas en diferentes comunidades rurales de este distrito, como Picada Fernández, Solabarrieta, Rosario Loma, Ñanducua, entre otras. Sin embargo, según la denuncia de los humildes beneficiarios, la mayoría de las huertas instaladas no cuentan con pozos artesianos, lo que dificulta la producción hortícola. Los pequeños productores de la compañía Rosario Loma indicaron que resulta imposible hacer funcionar el sistema de riego para la producción porque no tienen agua y la única forma es conectarse al sistema de agua potable de la comunidad. Pero para eso deben pagar mucho más por el suministro del agua. Aseguran que el sistema de la comunidad no está preparado para soportar la cantidad de agua que se necesita para el riego, por lo que consideran que el proyecto no es sostenible. Los pobladores manifestaron que se enteraron que las huertas debían tener pozos artesianos el día en que el ministro Rodolfo Friedman llegó en la compañía Picada Fernández para la inauguración de las huertas. Ahora esperan que se complete con la perforación de los pozos y posibilitar el funcionamiento del sistema de riego de huertas para poder producir. Denunciaron además que las semillas fueron entregadas en malas condiciones, en bolsas de plástico, que afectaría la capacidad de germinación de las especies vivas entregadas. El ministerio, a cargo de Rodolfo Friedman, adjudicó una licitación interanual por valor de 14.482 millones de guaraníes solo para la provisión de semillas de autoconsumo. Además, hay otra convocatoria cerrada y a punto de adjudicarse para provisión de semillas y fertilizantes para autoconsumo por valor de 15.000 millones de guaraníes. Pese a los anuncios, el plan del Ministerio de Agricultura no aporta un seguimiento detallado y constante de los técnicos a las familias productoras, por lo que se teme que se convierta en solo otro gasto más de recursos públicos. Es impresionante las cosas que siguen apareciendo en relación al caso Friedman, independientemente a lo que en varios programas en la Caja Negra mostramos sobre la empresa ESA, tema del almuerzo escolar, las declaraciones del ex socio comercial, Alexander Torales, que entre paréntesis la Fiscalía todavía no ha actuado. Hay informaciones, rumores de que esta semana habría novedades al respecto. Tenemos el testimonio de dos productores de San Pedro. Escuchen lo que relatan ellos, Virgilio Jiménez y también Ignacio Aguilera, pequeños productores beneficiarios de la compañía Rosario Loma. Escuchen lo que dicen. No sé cuándo la ministra o un guaré y la peoña que pecuña acá y la con la huerta con pozos artesianos. Orego no ni me Ah, vete no sé, ni pete y me no sé. Ya popá la huerta por la pozo no breve. Huerta o invaitelito completo por la huerta no sé. De que estoy veño tío porque parece la regata lleva. A los regatas guayande pero lo cobra ta oigo pues la está el problema ta cuál. Orego la pozo artesiano y ore ya privamos y ta cuida ore. Ten empaqueta mo pa. Sí, ore empaqueta. Y ya uy, que no me ore la pozo.
La pozo pero no ya instala IBM la de huerta. No, pues la pozo de aquí, ahorita es la pozo artesiana no debe. Solamente la huerta con tanque, sistema de riego, ¿cuál es? Yo voy a decir, termine. Bạn sẽ quảng nhập bình là cái không mì. No, hay puro, una cosa, el tanque de acá, yo sabes, lo hago, pozo artesiana, pues ahorita mayor aquí. Porque hộp phía là presi này. Pues sí, no aguantamos en la motor, yo HPI de vamos a aguantamos, Capaz la pe pozo yo IBM hay chứ ba. no hasta la mañana, pues te digo, ahorita ahora. Bạn là nhiều thứ đây này. Vamos a ver tomate a la por mañana, me está a la vuelta. Dạ. Cuente, yo. El ministro Dani Durán elige a dedo empresas para la construcción de viviendas sociales. La Cámara Paraguaya de la Construcción Capaco alertó la forma discrecional en que el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dani Durán, maneja un presupuesto de más de 30 millones de dólares anuales para la construcción de viviendas sociales. José Luis Heiseque, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción Capaco, indicó que la ley del FONAVIS, Fondo Nacional de la Vivienda Social, entró en vigencia en el 2012 con mucho éxito para destinar un presupuesto para construir las viviendas para las familias más vulnerables, pero que falta una reglamentación que asegure procesos transparentes. Lo que nosotros queremos es de que ese sistema de adjudicación sea un sistema transparente, un sistema por medio de algún concurso de precios o baja electrónica o lo que fuera, de tal forma que haya igualdad de oportunidades para todos. Y eso no existe en este momento, ¿verdad? Los empresarios de la construcción agremiados en la Capaco cuestionan la forma discrecional en que se maneja el dinero público. Se eligen empresas tipo asociaciones que hacen el trabajo social, reciben el dinero y contratan a las empresas para hacer las casas. No se hacen licitaciones o concurso de precios. Exigen que el sistema de adjudicación sea transparente y mediante la baja electrónica con oportunidad para todos. Denuncian que actualmente empresas que no se dedican a la construcción aparecen como seleccionadas y entre ellas figuran agroganaderas, grandes firmas exportadoras e importadoras y solo algunas pocas constructoras. Otro aspecto cuestionado por el gremio de la construcción es que empresas que han sido adjudicadas en licitaciones regidas por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, cuyos niveles de calificación son muy superiores a los exigidos para integrar la lista del FONAVIS, no hayan sido seleccionadas por los servicios de asistencia técnica para la ejecución de viviendas. La ley del FONAVIS establece el servicio de asistencia técnica SAT como intermediaria entre el Ministerio y los proyectos de urbanización. Estas son empresas privadas, seleccionadas sin un proceso de licitación y que se encargan del relevamiento de datos para luego señalar en qué sector existe un déficit habitacional. Actualmente el 90% de las viviendas encaradas por la administración de Dani Durán son ejecutadas a través del FONAVIS y los pocos llamados bajo la Ley 2051 de Contrataciones Públicas son por la vía de la excepción o de megaproyectos, dejando escaso margen a la transparencia. Bueno, 22:05, estamos en vivo, 25 grados la temperatura en Asunción. Podemos poner el informe, acaba de postear gente del Ministerio de Salud, el informe diario sobre COVID-19, 25 de agosto. Procesamos 2.119 muestras, 626 positivos, 622 casos comunitarios, 4 del exterior, todos aislados. Lamentamos informar 12 fallecidos, total 231. 277 internados, 68 en unidad de terapia intensiva, 234 recuperados, sumando así 7.883. Total confirmados, 14.228. El dato de este informe, 12 fallecidos el día de hoy y la cantidad de casos positivos, 626 casos positivos según el informe de 25 de hoy, 25 de agosto del Ministerio de Salud. Dani Durán, ministro de Urbanismo, ¿cómo le va? Bien, Jorge, un saludo para vos y para la audiencia. ¿Por qué no sé si enfrentamiento, por esta posición asumida, espacios reservados? El otro día hablé con Heise, que es la Capaco, hablan de que no hay
igualdad de oportunidades para todos en las construcciones de viviendas. ¿Qué es lo que pasa, ministro? La Capaco es un tiburón que cuando está en el mar hay mucha agua, no tiene ningún problema. Ve pasar a las pequeñas y medianas empresas, las pequeñas y medianos pececitos. Hoy día se ha achicado el mercado y están buscando en un río agarrar las pequeñas y medianas empresas. No es tan así como ellos dicen y por eso te agradezco, Jorge, a vos, al canal, para conocer la otra versión. Tenemos imágenes, Jorge, yo te voy a decir que es una forma irresponsable de decir que nosotros entregamos en forma aleatoria. En la siguiente placa vamos a ver el estudio que nos llevó aproximadamente 90 días. En la siguiente placa vas a ver cuál es la distribución de la construcción de viviendas por departamentos. Esto se hizo con el censo de la Dirección General de Estadística y Censo, el último, informes de sede hábitat, informes de techo, de todas las organizaciones sociales, y hoy día tenemos un mapeo de cuál es el déficit habitacional y eso es lo que atacamos. Es decir, si tenemos que repartir 6.000 viviendas, al departamento de Concepción por su déficit cuantitativo le tocan 270 viviendas y así sucesivamente en todos los departamentos. Es decir, hay una planificación. Está mal cuando se dice en forma aleatoria, hacen sin ningún tipo de control. En la siguiente placa vas a ver la cantidad de viviendas que nosotros necesitamos para paliar el déficit habitacional. Estamos hablando de más de 104.000 viviendas en todo el país. Ahí están departamento por departamento. Imagínate vos que si nosotros vamos a esperar para cumplir estas 104.000 van a pasar 20 años y todavía no vamos a poder detener. Claro. En la siguiente placa vas a ver cómo se manejaba antes, en el periodo. He visto que la anterior ministra pidió que se haga una auditoría, la hemos hecho y acá está el resultado. En el periodo 2013 al 2018 está marcado en círculo 5 empresas que llevaban más de 1.000, algunas 2.000 y otras 2.400 viviendas y sin embargo el resto se quedaba con 200, 300, 400. Ahí está la muestra de la auditoría. La siguiente placa te va a dar un panorama en donde prácticamente 6 empresas llevaban más del 40% del sistema Fonavi, estoy hablando. Y 68 empresas apenas tenían un pequeño porcentaje. ¿Cómo estamos hoy trabajando? En la siguiente placa, nosotros hemos distribuido, tenemos un semáforo técnico. Las mejores empresas llevan como máximo 200 viviendas. Las empresas que trabajan bien llevan 100 viviendas por año y el resto de las empresas 50. Es decir, está mucho mejor distribuido, se le da la oportunidad a todos y en la siguiente placa vas a ver el resultado de un trabajo realizado en donde nosotros estamos pidiendo volver a un presupuesto como se tuvo en la Senavitat en el 2014. 1.300 millones de guaraníes. Fíjate cómo fue bajando, eso es real, estos son números fríos, en donde lo hemos sacado del Ministerio de Hacienda, en donde vos ves cómo se ha ido bajando el presupuesto. En la siguiente placa vas a ver en donde nosotros con menos dinero hemos terminado 12.265 viviendas y tenemos 5.051 en ejecución. Ahí tenés un panorama real de lo que se han hecho en estos 2 años. Esto es auditable, está perfectamente demostrado. Y en la siguiente placa vas a ver cómo está distribuido por los 17 departamentos del país. O sea, ¿qué te estoy demostrando con esto, Jorge? Que todo lo que se dice, que el ministerio entrega las viviendas en forma aleatoria, que no hay un control del dinero, todo es una campana y nosotros acá te estamos mostrando otra campana. Como nunca hemos levantado después de 26 años de abandono el complejo Mariano Roque Alonso. Ahí vos estás viendo, no solamente estamos trabajando para las viviendas sociales, este es el mejor ejemplo, vamos a trabajar para la gente de la clase media, media baja, en donde departamentos de un dormitorio van a costar 1.800.000. Y en la última placa vemos cómo estamos trabajando por licitación, ahí en el sector izquierdo están las viviendas de 600 familias de Los Bañados y también el
programa de mejoramiento de viviendas con el BID. Es decir, el ministerio está teniendo un trabajo importante y quiero, si me ayuda la cámara, mostrar esto que es importante. ¿Qué es eso? Acá tenés, vas a ver en pantalla lo que era Sinfonavis. Acá tenés los años en donde prácticamente acá tenemos los años Sinfonavis, donde se hacían 1.200 a 1.800 viviendas. En el año 2014 se emplea este programa de éxito en México, en Chile, en Colombia, en donde pasamos a tener, gracias a Fonavi, agarramos y tenemos esta cantidad importante de prácticamente 5.872 viviendas en el periodo del 2014 al 2018 y 6.300 en el 2019. Entonces, esto es un éxito, esto es un programa de éxito, esto es un programa en donde todas las viviendas, te pregunta la Capaco, y yo quiero que me den la solución porque ellos son inteligentes ingenieros, si todas las viviendas, desde Bahía Negra hasta Pilar, desde Edelira, de Itapúa hasta Central, tienen el mismo costo, ¿qué es lo que vamos a licitar? Hay un único costo, la vivienda cuesta 73 millones de guaraníes y eso es lo que se lleva adelante en este proceso. Acá tengo una lista, 18 empresas que figuran en el listado del Fonavis como constructoras. Puse esto, marqué porque me llama la atención y me gustaría que aclare el ministro. ¿Cómo es que figura unidad de servicio agrícola ganadera? O sea, una ganadera que construye vivienda, que es un poco también el reclamo que hace la Capaco. ¿Cómo se explica eso, ministro? Cuando normalmente te hacen una, las escribanas que están mirando lo van a decir, te hacen una constitución de una sociedad amplia. Vos podés ser inmobiliaria, podés prestar dinero, podés tomar dinero, podés ser una constructora. Seguramente como una de las fases también tendrá el tema de la agroganadería. Tengo 7 preguntas, aprovechando un poco el para tiempo. completarte, Sí. Porque sé que tenemos poco tiempo. Sí. Acá te tengo una lista de 2 empresas que son de la Capaco. Ellas están asociadas y están trabajando acá, O sea, dentro del ¿tienen contratos? ministerio. ¿Tienen? Claro, Arquitectónica tiene contrato, COTEP tiene contrato, o sea, Constructora Alpe tiene contrato. Acá hay una, IASA tiene contrato. Acá hay una cuestión, no serán la pregunta, porque vos sois investigador y te respeto. Busca un poco si esas 5 empresas que antes ligaban todas las construcciones no serán las que están protestando. Porque yo te mostré con números, ya que la anterior ministra pidió que se las audite. 5 peces grandes que agarraban todo, hoy no quieren que participen peces chicos. Y seguramente, porque fíjate que te mostré bien claramente cómo se distribuye en 200, 100 y 50 viviendas para dar más oportunidad a las pequeñas y medianas empresas. Un detalle último, que es súper importante. ¿Te acuerdas que te hablé de 104.000 viviendas que hay? Sí. Este listado de las viviendas, departamento por departamento, como te había demostrado. Si no existe Fonavis y se retiran estas, ¿sabe cuánto va a costar la construcción de las viviendas? 90 millones de guaraníes, porque tenés que hacer el trabajo social. Nadie puede darle una vivienda porque una persona te diga yo necesito una vivienda. Tenés que tener todos sus datos, tenés que verificar si realmente tiene antecedentes judiciales, si alguna vez tuvo alguna opción del gobierno que le ha dado algo. El trabajo social también cuesta plata. Y esto, los servicios de asistencia técnica lo hacen gratuito. Gratuito. Entonces, le pregunto y miro a la cámara, ¿el ciudadano paraguayo va a pagar 73 millones por la misma vivienda o quiere pagar 90 millones si es que se le ocurre a alguien llevar a licitación? El otro día usted declaró, dijo que todo se publica en la web, ¿verdad? Que todo es transparente, que toda esta información que acaba usted de exponer está en la página web. Sí. Sin embargo, solo se publica el resultado final, es decir, dónde se construyen las viviendas, cuáles son las constructoras y cuánto se le da a la empresa. Eso no es transparentar, ministro.
¿Cómo se garantiza que el proceso de selección de la SAP, el Servicio de Asistencia Técnica y las empresas constructoras sea transparente y que todas participen en igualdad de condiciones, que es lo que reclama la Capaco? Mira, acá te estoy mostrando mi celular. Hay un mapa de vivienda donde dice, decime un departamento el que quiera. Dime, cualquiera. Casapá. Casapá, muy bien. Departamento, vamos a entrar. Casapá, realizado. Programa Fonavi. Programa Fonavi realizado. Y te van a aparecer el mapa de vivienda. Acá está. ¿Qué utilicé yo? Mi dedito. ¿Qué utilicé? Un celular. Comisión de Desarrollo Rural de la Colonia Santa Rosa de Lima. Programa Fonavi. El 4 del 2018, Departamento de Casatá, Distrito Yutú, Empresa Verónica Natalia Ojeda Castelli. Estado culminado. Total de vivienda 11. Monto total de subsidio 823 millones. Avance 100%. ¿Qué le cuesta a la gente tocar esto? ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? Acá está. Y menos mal que me das la oportunidad, porque estamos en vivo y vos me haces la pregunta y yo te contesto como corresponde. Después, el otro reclamo. Yo me agarro lo que dice Capaco, ¿verdad? Esto es un gremio consolidado, un gremio importante, es un espacio reservado y a partir de ahí nosotros usamos como disparador para hacerte estas consultas. Me parece correcto. Los mayores casos, a ver, dice, ¿por qué el ministerio no publica todos los procesos de selección de las empresas que participaron en Fonavi? Proceso de selección. ¿De selección a qué? Proceso de selección de las empresas que participan en Fonavi. ¿Por qué no se publica el proceso de selección? Eso que usted mostró ya es la conclusión. La empresa, claro. La empresa beneficiada, ¿en qué etapa está el contrato? ¿Quiere que te muestre otra vez el MUP? Hay que entrar acá, mup.gov.pi. Voy nuevamente a la portada, en donde directamente te voy a decir cuáles son las empresas. Acá aparecen todas las empresas en el programa que funcionan. Fonavi, que es el que más discuten. Y te voy a explicar después, si me permiten un minuto, qué es lo que se están preguntando ellos. Acá figura adjudicatario Fonavis, empresa constructora. Vos le das el clic y empresa te hace en el 2020 quién es la empresa que está. Acá está todo en la... Santo le cuesta a los ingenieros agarrar y eso. O te pasan mal la información. Yo le respeto a la Capaco, son mis amigos, yo también soy constructor. Pero yo le voy a defender también a las pequeñas y medianas empresas que también tienen derecho a trabajar en este país. Y una cosa muy importante, si estos servicios de asistencia técnica retiran del ministerio este listado, ¿sabe cuántas viviendas vamos a hacer por año? Vamos a volver a las 1.200 viviendas. ¿Y quién va a atajar socialmente la contención de la expectativa por tener una vivienda social? ¿Quién se va a hacer cargo? Yo preguntaba el otro día, porque usted nos dijo en la radio, en Radio 1 cuando hablamos el otro día, y nos dijo lo siguiente: le están dando más participación a más empresas, que estamos de acuerdo, porque eso incentiva la economía, se distribuye, ¿verdad? No hay una concentración de las mismas empresas constructoras, que siempre son las mismas, sin embargo, esto se distribuye. Pero me decían acá, el problema no es ese, sino el problema es cómo se digita. Por eso nosotros pusimos en el informe, ¿quién transparenta eso, verdad? ¿Cómo se digita que la agroganadera sea la beneficiada, que es empresa chica, a lo mejor tiene multirrubros, ¿verdad? O sea, esa es la parte que, claro que yo estoy de acuerdo que no se concentre en 5 grandes constructoras, sino que se distribuya. Pero ¿cómo? Ahí es donde me dicen, parece que se salta unos procesos de transparencia, y eso quiero saber cómo hacen. Yo te mostré en la primera placa cuál es el déficit habitacional del país. Sí. Cuando vos me decís, vamos a seguir el mismo caso, vos me dijiste Caguazú, ¿verdad? Casapá. Acá está Casapá, acá están todos los programas que nosotros tenemos de carpetas de gente que viene y trae su proyecto sin costarle un guaraní todavía al Estado. Agarro y abro Casapá, el departamento número 6.
El departamento número 6, decime una ciudad, yo te voy a ir diciendo porque es difícil conocer como nosotros la cantidad de distritos que hay. 3 de Mayo, Abaí, Buenavista, Casa Paz Ciudad, San Juan Nepomuceno, General Higinio Morinio, San Juan Nepomuceno, Tabaí, YouTube. ¿Dónde quería que hagamos San Juan vivienda? Nepomuceno. San Juan Nepomuceno. Muy bien. Agarro yo y veo cuáles son los servicios de asistencia técnica que tiene San Juan Nepomuceno. Acá me sale San Juan Nepomuceno en su momento, como vos tenés acá, San Juan Nepomuceno tiene una cantidad. Mira, Cesarina Barreto Enciso tiene 40 viviendas en un programa Ángel Luis. Silvio Fariña tiene 8 de diciembre, Barrero Putá. Y voy seleccionando así. ¿Y sabes cómo tenemos en cuenta? Hemos hecho este año... Pero dijiste recurrir a la SAT, al Servicio de Asistencia Técnica de ese departamento y de esa ciudad. No solamente, ellos pueden hacer en cualquier lado. Ellos se van en Pero todo ¿quién el les país. controla a la SAT? Bueno, vamos a ver el momento de adjudicación, que es lo que te preocupa. Sí. ¿Verdad? Vos me dijiste San Juan Nepomuceno, yo ya te dije quiénes son algunos de los proyectos, y yo agarro este libro en donde nosotros vemos cuáles son los distritos que fueron intervenidos en el 2019 y cuáles fueron los distritos que le toca el 2020. Y ahí nuevamente vuelvo a esta tabla a decir, bueno, había sido que ya le dimos a San Juan Nepomuceno, vamos a darle a otro distrito hoy día. Y ese es el proyecto que se toma como matriz. Entonces, no entiendo yo qué es lo que no hay transparencia si acá justamente yo tengo que basarme en el déficit habitacional que tiene cada departamento, elegir uno de los proyectos que están ahí y darle la posibilidad. Y un detalle muy importante, Jorge, acá el gobierno le da el subsidio a la persona. Ella es la que tiene el derecho de elegir quién quiere que le construya. O yo le voy a obligar ahora. ¿Cómo se vincula el Estado con esa empresa constructora? Porque al final quien toma la decisión es la SAT, el Servicio de Asistencia Técnica. Es que así es la ley, porque si no va a ser el ministro. Ahí es donde están equivocados ellos. ¿Por qué cree que esto es claro y transparente? Porque yo elijo cuál es el déficit habitacional, no elijo la constructora. Nosotros tenemos que dar salida al déficit habitacional, no, al margen de eso. Hay una cosa que lo dijeron muy bien los servicios, los beneficiados. Ellos son los mejores controladores de que las obras estén bien. Ellos son los controladores. Yo no puedo ¿Cómo se decirle... arma el Servicio de Asistencia Técnica? Y el Servicio de Asistencia Técnica es el que inicia un proceso dentro de nuestra institución. Hay 16 pasos que tiene que cumplir. Una vez que se cumplen esos pasos, nosotros hoy día tenemos registrados 73 SAT y tenemos 104.000 proyectos que no le han costado nada todavía al Estado. Ellos solamente son beneficiados cuando se toma una planificación, porque acá estamos trabajando, no, el ministro, en un departamento de planificación y dicen, vamos a atacar Casapá. Y a partir de ahí se le da la orden, ahí recién empiezan ellos a ejecutar y ven la empresa constructora que le va a hacer. Un detalle último que te voy a decir que es muy importante. El 80% de los personales que este Servicio de Asistencia Técnica contratan son gente de la localidad. Le da trabajo al albañil, ayudante albañil, todo de esa zona. ¿O vos crees que la Capaco se va a ir a llevar su personal y a darle el suficiente empuje social que tiene este ministerio? No le va a hacer. La Capaco mira pesos. Y estas constructoras pequeñas y sobre todo los servicios de asistencia técnica miran la contención social. Ahora, esto que me estás explicando, ministro, ¿tuviste la oportunidad de hacerlo con los representantes de este gremio que está cuestionando este proceso? Claro Así que como sí. me explicaste a mí de una manera didáctica, que yo después tengo que hacer la tarea de corroborar de esto que estás diciendo. Totalmente, No es que dude, totalmente. es nuestro trabajo dudar, ¿verdad? Totalmente. Pero hicieron ustedes, Claro. le convocaste a la Capaco. Esto mismo yo le llevé a la Capaco, pero te voy a decir dónde está el problema, que ellos, conoce ese que mira, no, le tapa el bosque y no mira un poco más allá. Este es el problema. ¿Qué Este es el informe que me entregó la anterior ministra Soledad,
en donde acá está, y te voy a poner en pantalla. Acá está el problema. Vamos a ver si podemos mirar. Ahí está. Bueno, en el periodo pasado, Fonavi hizo 20.358 viviendas, pero había un decreto que lo sacó el presidente Cartes en un programa Sembrando Oportunidades que hizo 6.769 viviendas, 100 millones de dólares, todito por licitación. Hoy día no tenemos eso nosotros. Segundo, no sé si vos te acordás, hay un convenio con Itaipú en donde ellos aportaron aproximadamente otros 40 millones de dólares para la construcción vía licitación. El convenio con la EBI hicieron 1.480 viviendas, prácticamente otros 40 millones de dólares. Te estoy hablando de 180 millones de dólares que antes iban por licitación. Entonces los tiburones nadaban tranquilos en el mar porque tenían 180 millones de dólares. Pero hoy día no tenemos eso. Se terminó Sembrando Oportunidades. No tenemos la plata. No tenemos la plata, claro. Ellos no están peleando por solucionar vivienda, ellos están peleando por la plata. No tenemos eso, 180 millones de dólares. Y te doy la última cerecita de la torta. FOSEM. Se terminó FOSEM. Entonces, yo les propuse hoy, tuvimos una reunión conciliadora en la Cámara de Diputados. Le dije al ingeniero Heiseke, ingeniero, basta ya de pelea. No le contesto más al diario ABC porque cada vez que yo le digo algo, me tergiversa la versión. Vamos a juntarnos para volver a tener Sembrando Oportunidades. Vamos a juntarnos para tener nuevamente la plata de Itaipú o la plata de la EBI. Y ahí va a aparecer todas las licitaciones que vos quieras. Pero no me toques el contenido social que tiene Fonavi. Eso es lo importante. No te justito, calculaste tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues tenemos que despedir. Te agradezco la oportunidad, porque yo creo que con esto realmente la ciudadanía escuchó la otra versión de la torta. El ministerio y este ministro va a seguir defendiendo a las pequeñas y medianas empresas, y el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, como el Ministerio de Desarrollo Social, es un ministerio de contenido social, no es un ministerio que va a lucrar. Te agradezco la oportunidad. Esta es la única vez que me dieron una oportunidad. En otros canales yo también pregunté porque queríamos dar la otra versión. Te agradezco, Jorge. Dale, ministro, gracias por su tiempo. Vamos a seguir nosotros investigando, averiguando y vamos a contrastar con mucho siempre, gusto. Como siempre, ¿verdad? Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.